Las minas malditas de Zumpango y Tejupilco, jornaleros explotados, motines silenciados y luces que siguen subiendo del cerro. El polvo rojo de la terracería se levantaba detrás del camión de redilas como una nube espesa que se metía en la garganta y en los ojos, obligando a parpadear una y otra vez. Era todavía de madrugada en las montañas, entre Zumpango y Tejupilco, y el aire olía a tierra fría, diésel viejo y café recalentado. A lo lejos, en la ladera del cerro, ya se veían las primeras luces titilando como luciérnagas inmóviles. Los focos colgados a la entrada de las bocas de mina, los cascos de los mineros con lámparas, las pequeñas casas de lámina y madera donde las familias trataban de dormir antes de que el ruido de las máquinas lo invadiera todo. Lucía se apretó el rebozo contra el pecho para protegerse del aire cortante que entraba por la parte trasera del camión. Iba sentada en una banca improvisada de tablas, rodeada de hombres con cascos abollados, botas con la suela gastada y manos llenas de tierra negra incrustada hasta en las uñas. Ella no llevaba casco, sino una gorra deslavada y un mandil de cuadros, el mismo que usaba en la cocina del campamento. Entre sus piernas sujetaba una cubeta con ollas y cuchillos, y en la espalda cargaba una mochila pequeña, donde traía tortillas envueltas en un trapo, una cebolla, sal y un puñado de chiles secos. Con eso, a duras penas, tendría que dar de comer a más de 20 hombres al mediodía. Antes de continuar con esta historia, te invito a que te suscribas al canal y me cuentes en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo este video. Tu apoyo nos ayuda muchísimo a seguir contando estas historias basadas en la vida real de la gente más humilde de México. El camión dio un brinco al pasar sobre un bache y casi tira a Lucía de la banca. Uno de los jornaleros, un muchacho moreno de no más de 20 años, la sostuvo del brazo. «Aguas, doña», dijo, con una sonrisa tímida. «Este camino ya se sabe sus corazones». «Gracias, Miguel», respondió ella tratando de sonreír también. «Un día de estos nos van a dejar sin columna con tanto brinco». «Pues ni columna ni nada. Si don Rogelio no manda arreglar esto», murmuró otro más viejo, acomodándose el casco. «Pero eso sí, para sacar el mineral sí tiene prisa». Lucía bajó la mirada. No le gustaba cuando hablaban muy fuerte contra el patrón, aunque en el fondo pensara lo mismo. El cerro no solo estaba lleno de piedras y vetas de plata y hierro, también estaba lleno de chismes, de historias de accidentes que nadie investigaba, de motines que la gente mayor mencionaba apenas en susurros, de luces extrañas que, decían, seguían subiendo del cerro en las noches desde hacía décadas, como si las almas de los que murieron ahí se negaran a bajar. El camión se detuvo de golpe frente a la reja oxidada que marcaba la entrada al campamento principal. Un letrero rotulado a mano decía: «Minera San Lorenzo. Propiedad privada. Prohibido el paso». A un lado, una caseta de lámina, donde un guardia con uniforme barato y chamarra gruesa fumaba para espantar el frío. «Llegamos», anunció el chofer, apagando el motor. «Bájense rápido, que el ingeniero ya anda de malas». Los hombres empezaron a saltar de la parte trasera del camión, estirándose la espalda y acomodándose los cascos. Lucía bajó con cuidado, sintiendo cómo las rodillas le tronaban discretamente. No era vieja, tenía 36, pero el trabajo y los embarazos la habían ido doblando poco a poco. Cruzó la reja junto con los demás y caminó hacia la pequeña cocina de lámina y madera que la empresa llamaba comedor comunitario. En realidad, era un cuarto con una estufa de gas medio rota, 2 mesas largas y unas bancas de madera. Las paredes, ennegrecidas por el humo, estaban adornadas con carteles viejos de campañas de seguridad industrial y con una imagen descolorida de la Virgen de Guadalupe.
Buenos días, Lu, saludó Rosa, su cuñada, que ya estaba ahí avivando el fogón. Pensé que no alcanzabas el camión. Mi chamaco se despertó con tos, explicó Lucía, dejando la cubeta sobre la mesa. Le dejé té con miel. A ver si no me lo regresan de la escuela otra vez, porque está enfermo. Rosa chasqueó la lengua. La escuela del pueblo sirve para lo que sirve, dijo. Pero bueno, al menos allá no se mete al cerro. Lista para hacer milagros con media cebolla y 1 kilo de frijol. Lucía sonrió de lado. Como todos los días, ¿no? Se puso el mandil encima del suéter y empezó a cortar la cebolla con movimientos rápidos, aprendidos a fuerza de repetir lo mismo desde que la mina reabrió bajo el mando de don Rogelio, un empresario gordo de Tejupilco que, decían, había llegado con promesas de trabajo y progreso, pero que en realidad pagaba a destajo y sin seguro fijo. Los hombres entraban y salían del comedor, dejaban sus cascos, pedían café en vasos de plástico y se quejaban del frío y del cansancio. «Lu, ¿sí me guardas tantito más café para la bajada?», le pidió Miguel, el muchacho del camión. «Hoy nos van a meter hasta el fondo», dicen. «Te guardo, pero luego no te me pongas todo nervioso con tanto café», bromeó Lucía. «Mejor nerviosos que dormidos allá adentro, ¿no?». Mientras freía frijoles y calentaba tortillas, escuchaba retazos de conversación. «Dicen que en la veta nueva ya se reventó una viga. Mi primo de Zumpango jura que hace años hubo un motín aquí, que los de antes se levantaron y todo, pero que nadie dice nada. Anoche otra vez se vieron las luces en el cerro, como hilitos que suben y bajan. Esas luces que suben del cerro eran casi una leyenda en la región. Los viejos decían que eran las ánimas de los jornaleros muertos en derrumbes, buscando la salida que nunca encontraron. Los más jóvenes se reían, decían que eran nada más las motos de los vigilantes o las lámparas de los mineros de turno nocturno. Lucía no sabía qué creer. Lo único que sabía era que, algunas noches, cuando el viento estaba muy callado, desde su casa se veían puntitos de luz moviéndose lentamente entre las piedras, mucho más arriba de donde se suponía que había caminos. A media mañana, cuando el olor a frijoles y tortillas ya había llenado el comedor, apareció por la puerta la silueta inconfundible de don Rogelio. Era un hombre grande, de bigote grueso, camisa a cuadros bien planchada y botas de piel relucientes que nunca pisaban lodo de verdad. A su lado, como sombra fiel, iba el ingeniero Suárez, delgado, con lentes y un chaleco naranja fosforescente, siempre con una carpeta bajo el brazo. «Buenos días, muchachas», dijo el patrón, entrando sin quitarse las gafas oscuras. «¿Cómo va ese desayuno de campeones?». Lucía limpió sus manos en el mandil y bajó un poco la mirada. «Lo que se pudo con lo que llegó, don Rogelio», respondió. «Frijoles, tortillas, un poco de salsa». «Ah, pues muy bien», asintió él, dando una palmadita en la mesa como si estuviera animando a un equipo de fútbol. «A ver si con eso se me espabilan estos flojos, que hoy tenemos meta grande. Hay que sacar el doble de toneladas, ¿eh, ingeniero?» «Así es, licenciado», confirmó Suárez. «Ya hablé con los capataces. Rosa, que tenía menos paciencia para los modos del patrón, murmuró apenas audible: «Si quiere doble de frijoles, también mándenos doble de gas y doble de despensa, ¿no?». El comentario no estaba destinado para oídos finos, pero don Rogelio lo alcanzó a escuchar. Se volteó hacia ella con una ceja levantada. «¿Qué dijiste, muchacha?», preguntó con un tono que no admitía bromas. Rosa se puso colorada, pero no dio un paso atrás. «Que si quiere que rindan más, también estaría bien que coman un poquito mejor, patrón», dijo con voz firme pero respetuosa. «A veces ni sal nos llega en la despensa». Un silencio incómodo se instaló un segundo en el comedor. Los jornaleros que estaban ahí fingieron que no escuchaban, pero sus oídos se afinaron.
Don Rogelio dejó escapar una risita cargada de desprecio. «¡Ay, estas mujeres!», dijo, siempre quejándose. «Mira, muchacha, yo ya les doy trabajo, les doy techo al menos en el campamento, les doy chance de traer a sus familias. No vengan a querer darme clases de cómo manejar una empresa, ¿sí? Para eso hay gente que sí estudió», añadió señalando al ingeniero. «Ustedes concéntrense en los frijoles y las tortillas, que para eso se les paga». Las palabras cayeron sobre Lucía como piedras. No era la primera vez que escuchaba algo así, pero cada vez dolía igual. Apretó fuerte la cuchara de madera, sintiendo que el calor del comal se le subía a la cara. Rosa abrió la boca para responder, pero Lucía le tocó el brazo con un gesto casi imperceptible, pidiéndole que no siguiera. Sabía que una palabra de más podía significar un despido, y ellas no podían darse ese lujo. «Sí, patrón», dijo Lucía tragándose el orgullo. «Haremos lo mejor que podamos». Don Rogelio sonrió, satisfecho con la sumisión. «Eso me gusta», dijo. «Gente obediente, porque allá afuera hay muchos otros que darían lo que fuera por tener lo que ustedes tienen aquí. No lo olviden». Cuando se fue, el murmullo regresó al comedor lentamente, como agua que vuelve a correr después de un bloqueo. Rosa la miró con los ojos brillantes de rabia. «Un día se le va a caer el cerro encima», murmuró. «Y a ver si sus estudios lo salvan». Lucía no respondió. Miró por la pequeña ventana de lámina hacia las lomas pelonas. Vio caminar a los jornaleros en fila, con sus cascos, rumbo a las bocas oscuras de la mina. Pensó en su hijo, en la tos que no se le quitaba, en el cuaderno medio vacío de la escuela, en la despensa donde cada vez había más espacio y menos comida. No se sentía valiente ni importante. Se sentía, como siempre, pequeña frente al cerro y frente al patrón. Pero algo dentro de ella, quizás por la humillación recién tragada, empezó a moverse, como una piedrita suelta que anuncia un derrumbe más grande. Ese mismo día, cerca del mediodía, se escuchó en todo el campamento el sonido sordo que todos temían. Un estruendo profundo, seguido de gritos lejanos y de un silencio raro, espeso. Luego la alarma improvisada, un tubo golpeado con fuerza una y otra vez, el toque que significaba accidente. Los hombres que quedaban en el campamento salieron corriendo hacia la entrada de la mina. Lucía, sin pensarlo, dejó caer la cuchara dentro de la olla y salió detrás de ellos. Rosa le gritó: «Lu, no vayas, es peligroso». Pero sus pies ya habían decidido. Corrió por el camino pedregoso, esquivando piedras, con el corazón golpeándole el pecho. Al llegar a la boca principal, vio humo, polvo en el aire y caras blancas, llenas de miedo. Algunos mineros salían tosiendo, cubriéndose la nariz con los pañuelos. Otros gritaban nombres: «Toño, Chava, Miguel». Lucía sintió un golpe en la boca del estómago al escuchar ese último nombre. Se abrió paso como pudo entre los cuerpos sudorosos y tensos. «¿Qué pasó?», preguntó, jadeando. «¿Qué pasó allá adentro?». «Se vino abajo una viga en la veta nueva», dijo uno, aún con la lámpara del casco encendida. «Parece que alcanzó a varios. El capataz dice que no entremos, que esperemos a los de rescate de la empresa». Don Rogelio apareció unos minutos después, con la camisa desabrochada y el celular en la mano, gritando órdenes que nadie terminaba de entender. «¡Tranquilos, tranquilos!», vociferaba. «Ya viene ayuda, ya mandé llamar a un médico. No se me amontonen, que lo último que necesitamos es pánico. Ingeniero, haga algo». Lucía buscó con la mirada a Miguel y no lo encontró. Solo veía cascos, polvo, ojos desorbitados. Se acercó a un grupo que estaba sentado en el suelo tosiendo. «¿Vieron a Miguel?», preguntó. «El muchacho nuevo, el que se vino conmigo en el camión». Uno negó con la cabeza, otro se llevó la mano al casco, nervioso.
Él estaba más adentro, dijo al fin, allá donde tronó. Lucía sintió que el mundo se le encogía. Quiso gritar, pero la voz no le salió. Solo atinó a mirar hacia el hueco oscuro de la mina, como si pudiera atravesar las piedras con los ojos. Esa noche el cerro volvió a llenarse de luces. No solo las de las lámparas de los equipos de rescate, sino otras, más pequeñas y lentas, que subían y bajaban como luciérnagas tercas. Los viejos del pueblo dirían después que eran las almas de los que se habían ido en el derrumbe, buscando camino. Lucía, sentada en la puerta de su casa de lámina, con el mandil todavía puesto y las manos llenas de olor a humo y frijol, las miró largo rato. No sabía todavía que ese derrumbe no iba a salir en ningún periódico grande, que la empresa iba a intentar minimizarlo, que el patrón iba a hablar de un incidente lamentable pero inevitable, que en los papeles quizá solo aparecerían números y no nombres. Lo que sí sabía, con una claridad que le dolía, era que si ella se quedaba callada, Miguel y los demás se convertirían, con el tiempo, en parte de esas luces que suben del cerro de noche, mencionados en susurros, recordados a medias, sin justicia ni memoria verdadera. Y ahí, en medio de su miedo y su tristeza, una idea pequeña pero testaruda empezó a crecer, la de buscar, preguntar, anotar, la de no permitir que todo quedara, otra vez, en silencio. El sol apenas había terminado de esconderse detrás de los cerros, cuando el ruido en el campamento se transformó en un silencio pesado, pegajoso. Después de horas de gritos, polvo y carreras, los de la empresa finalmente habían salido de la mina con la noticia que nadie quería escuchar, pero que todos temían. Había muertos. No dijeron cuántos, no dijeron quiénes, solo hablaron de pérdidas humanas, como si fueran herramientas rotas. Lucía estaba de pie junto a la cocina, con las manos aún negras de hollín. Había pasado el día hirviendo agua, repartiendo café y tendiendo cobijas a los que salían tosiendo. A cierta hora, don Rogelio les pidió a todos que se retiraran a sus cuartos para evitar el morbo. Ella se quedó cerca de la reja, esperando ver aparecer a Miguel entre los sobrevivientes. Nunca lo vio. Esa noche casi no durmió. En su casa de lámina, el techo goteaba en un rincón por la llovizna fina que había empezado a caer. Su hijo, Daniel, dormía con tos leve, abrazado a un peluche viejo. Rosa roncaba en el cuarto de al lado. Afuera, a pesar del mal tiempo, se seguían viendo las luces subiendo y bajando en el cerro, mezcladas ahora con las lámparas de los equipos de la empresa que habían seguido trabajando hasta tarde, cerrando accesos y revisando daños. Lucía se sentó a la mesa con un cuaderno escolar de Daniel frente a ella. No era suyo, era de español, caro grado, con dibujos de colores en la portada. Lo abrió en una página en blanco y tomó un lápiz casi sin punta. Dudó un momento, sin saber por dónde empezar. Al final respiró hondo y escribió con letra apretada: Derrumbe mina San Lorenzo, día de hoy. No dicen cuántos muertos, posiblemente Miguel, jornalero nuevo de Zumpango. Nadie quiere decir nombres. Don Rogelio dice que fue acto de Dios. Miró esas palabras como si no las hubiera escrito ella. Nunca se había creído de las que anotan cosas. Pero algo en su pecho le decía que, si no lo hacía, con el tiempo, hasta ella misma dudaría de su memoria. Cerró el cuaderno, lo metió en una bolsa de plástico y lo guardó debajo del colchón. Al día siguiente, muy temprano, el campamento tenía un aire raro, como de día después de tormenta, pero sin sol. Había hombres que no habían regresado a dormir. Otros caminaban con cara de enojo y miedo mezclados. En la cocina, Rosa revolvía una olla de avena aguada. «Dicen que van a hacer una misa en la tarde», informó Rosa sin mirarla. «Pa' los que se fueron». «¿Y ya dijeron cuántos son?».
preguntó Lucía. Rosa negó con la cabeza. No más que unos cuantos, respondió. Anoche los de seguridad sacaron cajas tapadas, pero no dejaron que nos acercáramos. Lucía apretó los labios. Unos cuantos. Como si la vida se pudiera contar así. Sirvió tazas de café en vasos de plástico, tratando de esconder el temblor en sus manos. A media mañana, mientras recogía platos, vio acercarse a don Rogelio con el ingeniero Suárez y un hombre que no conocía, traje más fino, maletín, cara de ciudad. «Lucía, ¿verdad?», preguntó el desconocido. Como si supiera ya la respuesta, ella asintió, secándose las manos en el mandil. «Sí, señor. Soy el licenciado Herrera, del área legal de la empresa», se presentó. «Solo quiero informarles para que estén tranquilas que lo de ayer fue un accidente desafortunado, pero estamos haciendo todo conforme a la ley. No hay nada de qué preocuparse». Lucía sintió un pequeño incendio en la garganta. «¿Y los nombres?», preguntó con cuidado. «De los que ya no van a regresar, sus familias querrán saber». El licenciado y el patrón se miraron un segundo. El ingeniero fingió revisar unos papeles. «Eso se maneja por conducto oficial», dijo el abogado. «Primero se notifica a las familias directas. Luego se verá si es necesario informar al resto del personal. Además, todavía estamos confirmando listas. No queremos dar información equivocada, ¿verdad? Confirmando listas». Lucía pensó en la libreta que llevaba el capataz, donde todos los días pasaba lista con prisa, tachando y poniendo palomitas. Ahí estaban los nombres, y sin embargo, ahora hablaban como si fuera un misterio. «Si usted sabe de algún muchacho que no llegó a dormir a su casa», añadió el licenciado con tono administrativamente amable, «puede indicarlo en recursos humanos, pero no haga chisme, eso no ayuda». Rosa, que escuchaba desde la estufa, soltó un bufido bajito. «Chisme es decir que no pasó nada», murmuró. «Eso sí es chisme». El ingeniero la fulminó con la mirada. Don Rogelio carraspeó. «A ver, muchachas», dijo cambiando el tono a una falsa cordialidad. «Agradezcan que todavía tienen trabajo. Hay minas que cierran completo después de un incidente así, y aquí nosotros estamos haciendo esfuerzos para mantener los empleos. No se metan en camisas de 11 varas. Sí». Lucía sintió esa frase clavarse como aguja. La había escuchado toda su vida. «No te metas, tú no sabes, quédate en tu lugar». Asintió con la cabeza porque sabía que una respuesta más directa le podía costar caro. Pero por dentro, una parte de ella tomó nota. Además de la lista del capataz, había recursos humanos y área legal. Más lugares donde buscar. Ese mismo día, por la tarde, mientras se preparaba la misa improvisada en una explanada de tierra frente a la mina, Lucía vio llegar a varios hombres mayores del pueblo. No eran empleados de la empresa, se notaba en su ropa. Uno traía sombrero de palma y bastón, otro llevaba en la cintura un cinturón viejo con hebilla grande. Se saludaron entre sí con palmadas en la espalda, como quienes se conocen de hace mucho. Uno de ellos, de piel curtida y ojos pequeños pero vivos, se sentó en una piedra cerca de la cocina, intentando encender un cigarro con manos temblorosas. Lucía se le acercó con una taza de café. «Tome, don», dijo. «Está un poco ralo, pero calienta». El viejo sonrió, mostrando unos pocos dientes. «Gracias, muchacha», respondió. «Uno ya no está pa' estas frialdades del cerro». «¿Usted trabajó aquí?», preguntó Lucía, sentándose a prudente distancia. «Hace muchos años», dijo él soplando el humo, «cuando esto todavía ni se llamaba San Lorenzo, sino Las Tres Cruces. Otro patrón, otros ingenieros, pero el mismo cerro y las mismas desgracias». Lucía sintió que algo en su pecho se tensaba. «Dicen que antes también hubo un derrumbe grande», se atrevió a decir, «y que hasta hubo un motín,
pero que nadie lo cuenta bien. El viejo rió, pero no de gusto. Motín, le dicen, contestó. Yo le llamo gente que se cansó de morirse gratis. Pero sí, hubo. Y no nomás uno. Lo que pasa es que a los patrones y a los presidentes municipales no les conviene que se recuerde, y a muchos de los que estuvimos ahí nos dio miedo hablar. Lucía se quedó en silencio unos segundos, escuchando el murmullo lejano de la misa donde el padre hablaba de aceptar la voluntad de Dios. Mi nombre es Lucía, dijo al fin. Trabajo en la cocina. Ayer, un muchacho con el que venía en el camión no salió. Se llama Miguel. Nadie me dice nada claro. ¿Usted cree que si nadie apunta su nombre en ningún lado, con el tiempo se va a olvidar igual que los de antes? El viejo la miró largo rato, como si la estuviera midiendo. Yo me llamo Máximo, dijo. Y sí, hija, si nadie escribe, si nadie pregunta, si nadie molesta, los nombres se borran. Igual que borraron los de mis compañeros cuando se levantaron contra el patrón de entonces. Dicen que fue un pleito entre borrachos, pero yo vi cuerpos en la noche, y vi camiones sacando costales que no traían mineral. Lucía tragó saliva. ¿Usted tiene algo escrito de eso?, preguntó, casi sin aire. Un papel, una lista, algo. Máximo soltó una risita sin humor. En esos tiempos, hija, uno apenas sabía poner su nombre, dijo. Lo que tengo es la memoria, y la memoria se cansa, pero no se muere tan fácil. Hizo una pausa, miró alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba demasiado. Pero hay papeles, añadió, bajando la voz. En la presidencia, en Tejupilco, y también aquí. Cada que hay muerto, la empresa tiene que llenar formularios, mandar reportes. Otra cosa es que los escondan. Lucía pensó en la oficina de recursos humanos, un cuartito con escritorio y archiveros grises, donde una señorita de cabello recogido y lentes se la pasaba tecleando en una computadora vieja. Nunca había entrado más allá de la puerta. No era su área. Yo no sé de leyes ni de oficinas, dijo. Pero sé cocinar, sé escuchar y sé preguntar. Y tengo un cuaderno. Máximo la miró con una chispa nueva en los ojos. Un cuaderno, repitió. A veces con eso empieza todo. Se inclinó un poco hacia ella. Si de verdad quieres saber qué pasó ayer y qué pasó hace años, empieza por lo que sí puedes alcanzar, le aconsejó. Pregunta quién pasó lista en la mañana. Pide ver la nómina para cuadrar las porciones de comida. Las cocineras siempre saben cuántos hay. Y si te dicen que no, apúntalo también. Nos negaron la lista. Eso también es prueba. Lucía sintió que esas palabras se le clavaban en la mente como estacas. ¿Y si me corren?, preguntó, en voz muy baja. Máximo se encogió de hombros. A veces el miedo a perder el trabajo es lo que ellos usan para que perdamos algo más grande, dijo. La memoria, la dignidad. Tú sabrás qué puedes hacer y hasta dónde. Nadie puede decidirlo por ti. Antes de que pudiera seguir, Rosa las llamó desde la puerta de la cocina. «Lu, el ingeniero quiere hablar contigo». Lucía se levantó, con el corazón golpeándole el pecho. Miró una última vez al viejo. «¿Va a estar aquí mañana?», preguntó. «Si estos huesos aguantan, sí», respondió él. «No se acaba el mundo en un día, aunque parezca». Ella asintió y caminó hacia la oficina improvisada, donde el ingeniero Suárez la esperaba con expresión seria. «Lucía», dijo él señalándole una silla de plástico. «Siéntate, por favor». Ella obedeció, apretando el mandil entre las manos. «Mire, ingeniero, si es por lo de ayer, yo solo estaba ayudando con el café. No me metí a la mina», Suárez negó con la cabeza. «No es por eso», dijo, «es por lo que andas preguntando». Un frío le subió por la espalda. «¿Preguntando? A los muchachos, a esa gente de afuera». Hizo un gesto vago con la mano. «Mira, Lucía,
Aquí todos estamos muy sensibles. La empresa quiere manejar esto con calma. No nos conviene que haya rumores ni historias inventadas. Y tú sabes cómo es la gente. Hoy dicen una cosa, mañana otra. Lucía lo miró sin parpadear. No estoy inventando nada, respondió con voz baja pero firme. Solo quiero saber quiénes no regresaron. Hay familias que necesitan un nombre, no unos cuantos. El ingeniero la estudió un momento. Entiendo que estés afectada, dijo, cambiando el tono a uno más suave. Todos lo estamos. Pero tienes que confiar en que la empresa está haciendo lo correcto. Ya se levantaron los reportes. Ya se enviaron los datos necesarios. Lo de las listas no es asunto tuyo. Tu trabajo es la cocina. Otra vez, esa pared. Tu lugar. Tu trabajo. ¿Y si yo necesito saberlo para hacer bien la comida? Arriesgó Lucía. Si no sé cuántos somos, ¿cómo voy a calcular las porciones? No quiero que falte ni que sobre demasiado. Suárez frunció el ceño. Te podemos dar un número aproximado, dijo. No necesitas ver los nombres. Lucía sintió una punzada de impotencia. Entonces apúntelo usted, dijo. Hoy, tantos menos. Mañana, los que falten. Algún día alguien va a preguntar por ese aproximado. Y yo no quiero quedar como la que nunca vio nada. El ingeniero se incomodó. No estaba acostumbrado a que una cocinera le hablara así. Ten cuidado, Lucía, advirtió finalmente. No vayas a confundir interés con rebeldía. A la empresa no le gustan los problemas. Y ya tuvimos demasiados. La reunión terminó sin acuerdos claros, pero Lucía salió de ahí con una certeza nueva. No le iban a dar nada fácilmente. Tendría que buscar por otros lados. Esa noche, de regreso en su casa, sacó el cuaderno de Daniel y volvió a escribir. Día 2 después del derrumbe. Empresa dice que no conviene ver listas. Viejo exminero se llama Máximo. Habla de motín antiguo y de papeles en presidencia y archivos de la mina. Consejo, empezar por nómina y cocina. Ingeniero advierte, no confundas interés con rebeldía. Se quedó mirando esas palabras hasta que las letras casi se le borraron de tanto enfocarse. Luego, como si hiciera algo indecente, cerró el cuaderno y lo escondió otra vez. No sabía todavía que esas páginas, torpemente escritas, se iban a convertir con el tiempo en uno de los pocos registros honestos de lo que había pasado en la mina San Lorenzo. Lo único que sabía era que por primera vez en su vida estaba usando algo más que sus manos para pelear contra la injusticia. Estaba usando su memoria. Y aunque el miedo a perder el trabajo seguía ahí, pesado como piedra, junto a él empezaba a crecer otra cosa. Una rabia tranquila, organizada, que buscaba camino entre las grietas del cerro, igual que las vetas de mineral que explotaban a diario los patrones. La mañana siguiente amaneció más fría de lo normal, como si el cerro entero estuviera de luto. Una neblina ligera se pegaba a los árboles flacos junto al camino y hacía que las luces del campamento se vieran borrosas, como si titubearan. Lucía subió al camión con la misma cubeta de siempre, pero con el corazón distinto. Ya no iba solo a cocinar, iba también a observar, a contar. Se sentó en la banca de tablas, apretando contra el pecho el mandil doblado donde, escondida en el dobladillo, llevaba una hoja arrancada del cuaderno de Daniel con los nombres de los jornaleros que recordaba de memoria. Mientras el camión brincaba por la terracería, miró los rostros cansados de los hombres que sí habían regresado. Cada ausencia era un hueco. El chiste que ya nadie contaría, el vaso de café que sobraría, la silla vacía en el comedor. Contó en silencio. 1, 2, 3... Le faltaban al menos 4 caras que solía ver diario. No todos eran amigos propiamente, pero eran parte del paisaje de su vida, como las piedras del camino. Al llegar al campamento, el ambiente estaba a medias entre lo normal y lo tenso.
Los de seguridad revisaban con más atención las entradas, como si temieran que el derrumbe se les escapara en forma de rumor. En la cocina, Rosa ya había prendido el fogón. «Hoy nos mandaron un costal más de frijol», anunció levantando una ceja. «Parece que la culpa se lava con carbohidratos». Lucía sonrió apenas, cansada. «¿Ya te dijeron cuántos somos ahora?», preguntó. «Para no hacer ni de más ni de menos». «Que somos más o menos igual», bufó Rosa. «Palabras del ingeniero. Según él, no hace falta que nos preocupemos por números». Lucía respiró hondo. Tenía que intentar otra cosa. «Voy a ir a Recursos Humanos», dijo, secándose las manos. «Les voy a pedir el número y, si se puede, la lista. Les voy a decir que la pide cocina, para cuadrar porciones». Rosa la miró con alarma. «¿Estás loca?», preguntó. «Te van a mandar por un tubo. O peor, van a pensar que andas de chismosa». «Pues que piensen lo que quieran», respondió Lucía, con una firmeza que la sorprendió a ella misma. «Ya estoy cansada de cocinar como si esto fuera cantina y no supiéramos ni quién entra ni quién sale». Dejó a Rosa revolviendo la olla y cruzó el campamento hacia el pequeño módulo de lámina gris donde estaba la oficina de Recursos Humanos. En la puerta, un letrero impreso decía «Acceso restringido personal autorizado». Tocó con los nudillos. «Pase», se oyó una voz femenina desde adentro. La oficina era un cuarto estrecho con un escritorio, una computadora vieja, un par de archiveros metálicos y muchas carpetas apiladas. Detrás del escritorio, la señorita Verónica, siempre con su chongo perfecto y lentes de marco grueso, levantó la vista. «Buenos días, Lucía», saludó, mecánicamente amable. «¿Qué se te ofrece?». Lucía se pasó las manos por el mandil, nerviosa. «Vengo a pedirle un favor, señorita Vero», dijo. «Es por la comida. Como ya no somos los mismos de antes, quería ver si me puede decir cuántos jornaleros hay ahorita y, si se puede, la lista con los nombres. Para ajustar las porciones, pues». Verónica frunció el ceño, mirando la pantalla. «Tenemos el número general», respondió. «Hoy se presentaron 78. «¿Y antes del derrumbe cuántos eran?», preguntó Lucía, sintiendo que se le aceleraba el corazón. «Lucía», la señorita suspiró. «Esos datos son internos. No puedo darte detalles de bajas ni de incidentes. Son cosas que maneja el área legal con la gerencia». «No le estoy pidiendo los papeles del banco, señorita», insistió Lucía, dando un paso. «Nada más quiero saber a quién le voy a servir un plato y a quién ya no. Ayer en la misa hablaron de los que se nos adelantaron, pero no dijeron ni un nombre. ¿No se le hace feo?». Verónica dudó. Se quitó los lentes. Se frotó los ojos. No era una mala persona, pero tenía miedo. «Se me hace feo, sí», admitió. «Pero también sé cómo se pone el licenciado si se entera de que yo ando enseñando listas. Ya nos advirtieron que no demos información sin autorización. No quiero quedarme sin trabajo, Lucía. Tengo 2 niños en la secundaria». Lucía lo entendía demasiado bien. El miedo a la quincena perdida las hermanaba. «¿Y si no me da la lista completa?», propuso. «¿Y si nada más me deja ver un ratito la hoja de asistencia de ayer? Nomás para apuntar cuántos faltan. No le voy a tomar fotos ni nada. Ni sé usar bien el celular para eso». Verónica la miró fijamente. Había algo en la mirada de Lucía, una mezcla de terquedad y dolor, que le removía la conciencia. «Si alguien se entera», murmuró. «Si alguien se entera, yo digo que fui a pedir azúcar», respondió Lucía, medio en broma, medio en serio. «Pero por favor, señorita, yo también tengo un hijo. Si un día se me queda en el cerro, no quiero que su nombre se pierda entre 70 y tantos». Hubo un largo silencio. Luego, con un suspiro que parecía un rendirse ante sí misma, Verónica se levantó,
Abrió uno de los archiveros y sacó una carpeta delgada. «No te voy a dar la carpeta», advirtió. «Pero te la puedo poner aquí, en el escritorio, mientras yo voy al baño. Tienes 5 minutos. No me metas en problemas, Lucía». A Lucía casi se le cayeron las lágrimas de alivio. «Gracias, de verdad. No se va a arrepentir». Verónica puso la carpeta sobre la mesa. La abrió en una hoja con cuadros. Lista de asistencia. Jornada 3, sección galería principal. Había una columna con nombres, otra con firmas, otra con una marca al margen. «Voy al baño», dijo la señorita. «No toques nada más». En cuanto la puerta se cerró, Lucía sacó del mandil la hoja doblada con los nombres que ya había apuntado de memoria y un lápiz corto. Leyó rápido. Miguel Álvarez, Zumpango del Río, ausente, anotado con un asterisco. Otros nombres también tenían esa marca. 3, 4, 5, 6. Apuntó todo lo que pudo. Nombres completos, pueblos de origen, la palabra ausente, la fecha. No entendía bien todos los términos. Galería secundaria A, turno 1, pero los copió igual. Sabía que para alguien que supiera más, esos datos podrían significar mucho. Cuando escuchó la perilla girar, guardó de un tirón el papel en el mandil justo a tiempo. Verónica entró, con cara de que nada había pasado. «Listo», dijo. «Ya puedes irte, que se te va a quemar el desayuno». Lucía sonrió, tratando de verse lo más natural posible. «Gracias por el número, señorita. Ahora sí ya sé más o menos cómo ajustarle». Salió con las piernas un poco flojas. El aire del campamento le supo distinto, como si cada paso la acercara a una línea que no podía desandar. En la cocina, Rosa la esperaba con los brazos cruzados. «¿Y?», preguntó en cuanto la vio. «¿Te regañaron o qué?». Lucía sacó la hoja arrugada del mandil y la puso sobre la mesa, entre las tortillas y el cuchillo. «Me dieron 5 minutos», dijo. «No es todo, pero ya tenemos algo». Rosa se inclinó sobre el papel, leyendo en voz alta algunos nombres. Miguel Álvarez, Antonio Beltrán, ausente. Frunció el ceño. «¿Y estos asteriscos?» «Supongo que son los que no salieron», murmuró Lucía. «O los que están heridos. No sé, pero ya no son unos cuantos. Son personas». Guardaron el papel dentro de un frasco vacío de café soluble, que luego metieron al fondo de un cajón, debajo de los manteles. Era un escondite improvisado, pero en ese momento les pareció suficiente. Esa tarde, después del trabajo, Lucía tomó el camión al pueblo. Se bajó unas calles antes de su casa y caminó rumbo a la presidencia municipal de Tejupilco. No le había dicho nada a Rosa ni a Daniel. Sentía que, si lo contaba mucho, se iba a deshacer el valor. La presidencia era un edificio viejo, de paredes gruesas, con un zócalo manchado y una bandera ondeando perezosamente. En la entrada, un policía medio aburrido miraba el celular. «Buenas tardes», saludó Lucía al pasar. «Vengo a preguntar por unas cosas de la mina». El policía levantó la mirada, la escaneó de pies a cabeza y se encogió de hombros. «En información, al fondo», dijo. El módulo de información era un escritorio con una señorita joven, mascando chicle y pegada a la computadora. «¿En qué le ayudo?», preguntó sin despegar mucho la vista de la pantalla. Lucía se aclaró la garganta. «Mire, señorita, yo soy familiar de jornaleros de la mina San Lorenzo», dijo, sin entrar en demasiados detalles. «Y quería saber si aquí en la presidencia hay algún registro de accidentes o de reportes que hace la empresa cuando hay muertos. Me dijeron que por ley se tienen que hacer». La joven parpadeó, sorprendida por la pregunta. «¿Registros?», repitió. «Pues, no sé. Eso ha de verlo Protección Civil o Archivo». «¿Y puedo hablar con alguien de Archivo?», insistió Lucía. «Nomás es para ver si aparece un nombre». La señorita dudó.
Ahorita don Ramiro, el de archivo, anda ocupado, respondió. Pero si quieres dejar una solicitud escrita, se puede ver. Le empujó un formato de papel con renglones. Solicitud de información, nombre, asunto, fecha. Lucía lo miró como si fuera un examen. No estaba acostumbrada a llenar papeles. «¿Y si no sé bien cómo pedirlo?», preguntó. La joven se encogió de hombros, no particularmente cruel, solo indiferente. «Ponga con sus palabras», dijo. «No más que se entienda». Lucía tomó el bolígrafo. «Con sus palabras. Esas, sí, las tenía». Escribió. «Quiero saber si en este municipio hay registros de accidentes en la mina San Lorenzo, antes Las Tres Cruces, donde se mencionen los nombres de los jornaleros muertos. Me interesa especialmente saber de un muchacho llamado Miguel Álvarez, de Zumpango del Río, y de accidentes anteriores que la gente del pueblo dice que hubo, como un motín». Entregó la hoja. La señorita la leyó por encima, levantando las cejas. «Esto va a tardar», advirtió. «Mínimo 15 días hábiles, y no le prometo que haya algo». Lucía asintió. No esperaba milagros. «No hay prisa», dijo. «Los que ya se fueron no se van a ofender si nos tardamos un poco, con tal de que algún día aparezcan». Cuando salió de la presidencia, el cielo empezaba a tornarse naranja sobre los cerros. En el camino de regreso, pasó frente a una papelería donde un letrero anunciaba Internet y copias. Se detuvo un segundo pensando. Entró. «Buenas tardes, señora», la saludó el muchacho del mostrador. «¿Qué se le ofrece?». Lucía sacó del mandil la hoja con los nombres que había copiado en la mina. Dudó un momento, pero se decidió. «¿Me puede sacar una copia de esto?», pidió. «Y si se puede, ¿me la puede guardar en su compu? Es que, por si se me pierde». El joven tomó el papel, lo miró. «Claro», dijo. «Le hago un escaneo y se lo mando también a su WhatsApp, si tiene». Lucía no estaba muy segura de cómo funcionaba todo eso, pero recordó que su celular podía recibir mensajes de voz y fotos. Asintió. «Es el número de mi hijo», aclaró. «Él me enseña cómo verlo». Mientras el muchacho trabajaba en la computadora, Lucía miró el monitor donde aparecía. Grande, el papel con los nombres. Verlo así, ampliado, le dio una sensación extraña, como si lo que hasta entonces solo existía en la sombra de los archiveros metálicos se estuviera abriendo paso hacia la luz. «Listo», dijo el joven unos minutos después. «Aquí está su copia, y ya le mandé la imagen al número que me dio». Lucía guardó la copia en una bolsa de plástico aparte, separada del cuaderno. Sabía que estaba acumulando papeles como quien junta piedras antes de construir algo, aunque todavía no supiera qué. De vuelta en su casa, Daniel la esperaba sentado en la mesa, con los cuadernos abiertos. «Mamá, la maestra dice que tengo que hacer una investigación de acontecimientos importantes de la región», dijo. «Todos van a hacer de la independencia o de la revolución. Yo quería hacer de las minas. ¿Se puede?». Lucía lo miró, sorprendida por la coincidencia. «Claro que se puede», respondió. «Pero si vas a escribir, que sea de verdad, no nomás lo que le gusta al patrón». Daniel sonrió. «La maestra dice que hay que poner fuentes», añadió, orgulloso. «O sea, ¿de dónde sacamos la información?». Lucía pensó en Máximo, en la lista de la mina, en la solicitud en la presidencia. De pronto, lo que estaba haciendo ya no era solo para los muertos, también era para su hijo, para que no creciera creyendo que el cerro solo era un lugar donde la gente trabajaba y ya, sin historia ni heridas. «Tus fuentes van a ser fuertes», dijo ella con una media sonrisa. «Nomás dame unos días». Esa noche, mientras el viento hacía crujir las láminas del techo y las luces volvían a subir por el cerro, Lucía abrió de nuevo el cuaderno y escribió. Día 3. Vi lista en recursos humanos. Señorita Vero ayudó. Hay nombres marcados como ausentes.
entre ellos Miguel Álvarez. Hice copia en papelería, fui a Presidencia y llené solicitud para ver registros de accidentes y motines pasados. Todo tarda, pero ya hay papeles en más lugares, no solo en mi cabeza. Daniel quiere hacer tareas sobre las minas. No sé en qué me estoy metiendo, pero sé que ya no me alcanza con cocinar y rezar. Cerró el cuaderno, lo puso debajo del colchón, encima de la tabla que sonaba. Por primera vez en muchos años, sintió que, aunque el cerro siguiera siendo más grande que ella, empezaba a tener algo que antes no tenía. Un hilo, una ruta, un pequeño mapa hecho de nombres y fechas. No tenía idea de que ese mapa, tarde o temprano, iba a chocar de frente con los intereses de don Rogelio y de más gente en Tejupilco, pero en el fondo, una parte de ella ya lo intuía. Cuando los humildes empiezan a escribir, los poderosos empiezan a inquietarse. El viento empezó a soplar con más fuerza en los días siguientes, levantando remolinos de polvo rojo en el campamento. Parecía un detalle menor, pero Lucía lo sentía como un presagio. Algo se estaba moviendo, no solo en el cerro, sino también entre la gente. En la cocina, las conversaciones ya no eran solo chistes cansados o quejas del sueldo. Cada vez más, los jornaleros se acercaban a preguntar en voz baja. «Oiga, Lu, ¿es cierto que usted fue a la presidencia? Dicen que anda preguntando por los muertos de antes. ¿Y sí apuntó mi nombre por si algún día me toca?» Lucía no presumía lo que hacía, pero tampoco lo negaba. Respondía con la verdad sencilla. «No más estoy escribiendo lo que veo y lo que me cuentan. No soy abogada ni nada, pero el cerro ya se tragó a mucha gente en silencio». Una tarde, mientras servía la comida, entró a la cocina una mujer que no conocía. Cabello recogido en trenza, blusa sencilla, una carpeta contra el pecho. No tenía cara de minera ni de gente de la empresa. Rosa la miró con desconfianza. «Buenas tardes», saludó la recién llegada. «Busco a Lucía. Me dijeron que pasa mucho tiempo aquí». Lucía levantó la vista del comal. «Soy yo», dijo. «¿En qué le ayudo?» La mujer se acercó bajando un poco la voz. «Soy Ana», se presentó. «Maestra en la secundaria del pueblo. Su hijo Daniel está en mi grupo. Él me habló de usted y de su cuaderno». Lucía sintió un escalofrío. «¿Mi cuaderno?» Ana sonrió leve. «No se asuste», dijo. «Daniel no me enseñó nada sin su permiso. Solo me dijo que usted está apuntando nombres, fechas, cosas de la mina, y que quiere que la historia no se pierda. Yo también llevo años queriendo que mis alumnos sepan lo que ha pasado aquí, no solo la versión bonita que sale en los folletos de la empresa». Rosa, que estaba cerca, entrecerró los ojos. «¿Y viene a ayudarnos o a decirle que deje de meterse en problemas?», preguntó, sin rodeos. «Si viniera a eso». «Ni me asomaba», respondió la maestra sin ofenderse. «Vengo a ofrecer algo. Tengo conocidos en una radio comunitaria de la región y en un periódico chiquito de Toluca. No son poderosos, pero no le deben favores a don Rogelio. Si ustedes quieren, podemos usar lo que ya han juntado para armar un testimonio más fuerte, sin nombres que las pongan en peligro, si así lo deciden». Lucía miró a Rosa. Rosa la miró a ella. Entre ambas había miedo, pero también una especie de cansancio de tragar injusticias. «Yo no quiero salir en ninguna foto», dijo Lucía, «ni que mi nombre ande rodando. Pero sí quiero que, cuando hablen de este derrumbe y de los de antes, no digan que no hay datos, porque sí los hay, aunque sean hechos por una cocinera con lápiz mordido». Ana asintió. «Eso es justo lo que hace falta», dijo. «Datos de la gente de abajo. Mire». Abrió su carpeta y sacó unas hojas. «Cuando supe de lo que pasó, busqué en la hemeroteca digital de la universidad. Encontré notas viejas de los años 80 sobre un motín minero en esta misma zona, apagado a golpes. Hablan de 3 muertos confirmados y varios heridos,
pero nunca dicen los nombres. Uno de los testigos se apellidaba, fíjese, igual que don Máximo. Lucía sintió un golpe de reconocimiento. «Lo conozco», dijo. «Vino a la mina el otro día. Él fue el que me dijo que buscara en listas y en presidencia. Pues tiene buena memoria», comentó la maestra. «Lo que falta ahora es amarrar lo que él recuerda, lo que usted ha escrito y lo poco que hay en papeles oficiales. Si aceptan, puedo ayudar a ordenar todo eso en un documento que no cualquiera pueda tirar a la basura». Rosa cruzó los brazos. «¿Y con eso vamos a lograr qué?», preguntó. «¿Que corran al patrón? ¿Que nos suban el sueldo? ¿Que devuelvan a los muertos?». Ana no idealizó las cosas. «Puede que nada de eso», dijo con honestidad, «pero sí se puede lograr que ya no puedan decir que aquí nunca pasó nada, que cuando un día venga un funcionario, un periodista o un estudiante, encuentre registros claros, que tal vez se hagan investigaciones, que se obligue a la empresa a pagar indemnizaciones justas, a mejorar medidas de seguridad y, sobre todo, que los hijos y los nietos no tengan que escuchar solo leyendas de luces en el cerro, sino también nombres y apellidos». Lucía pensó en Miguel y en los otros muchachos marcados como ausentes. Pensó en Daniel y en la tarea de acontecimientos importantes de la región. Pensó en sí misma, tantos años cocinando y limpiando, como si su valor se redujera a eso. «Yo le voy a ayudar», dijo al fin, «pero quiero hacerlo a mi modo, con calma, sin poner en riesgo a mi familia. Si algo se publica, que sea con cuidado». «Así será», prometió Ana. «Yo también vivo aquí. Si esto truena, me truena a mí también». Empezaron a reunirse en secreto, primero en la escuela después de clases, luego en la casa de Máximo, una casita de adobe con techo bajo, donde siempre olía a café viejo. Llevaban papeles, copias de la lista de la mina, apuntes del cuaderno de Lucía, recortes de periódicos antiguos que Ana imprimía en la secundaria, anotaciones que Máximo dictaba con paciencia. «Aquel día del motín éramos como 40 los que paramos», contaba el viejo mientras Ana escribía. «Pedíamos casco bueno, pago de horas extras, que ya no metieran a chavos de 15 sin entrenamiento. El patrón de entonces mandó gente armada. 3 se quedaron ahí mismo. Los demás nos fuimos pa'l monte. Nunca hubo juicio ni nada». «¿Recuerda sus nombres?», preguntaba Lucía con el corazón apretado. «Claro que sí», respondía Máximo casi ofendido. «¿Usted olvida así nomás a sus muertos?». Y empezaba a enumerar: Raúl, el de las manos grandes; Pedro, el que cantaba; Martín, el que siempre hablaba de irse a Estados Unidos. Lucía anotaba todo. A veces se le nublaba la vista y tenía que separar un momento el lápiz del papel. Con el tiempo, el pequeño archivo casero fue creciendo. Hojas engrapadas, actas de defunción fotocopiadas, respuestas vagas de la presidencia a la solicitud de Lucía. No se localizaron todos los documentos por reestructuración de archivo, pero donde, de vez en cuando, aparecía algún dato útil. Un número de expediente, la confirmación de que tal año sí se había reportado un incidente con pérdidas humanas en la zona de las Tres Cruces. Ana tomó todo eso y lo convirtió en un texto largo, duro pero claro, que tituló «Jornaleros sin nombre, memorias y silencios en las minas de Zumpango y Tejupilco». Lo envió a la radio comunitaria, al periódico pequeño de Toluca y a un par de contactos más lejanos, con una condición: no mencionar nombres de quienes habían colaborado, solo el de Máximo, porque él mismo quiso, y el de Miguel Álvarez, para que no se quede solo como una luz más en el cerro. Una semana después, el reportaje empezó a circular, primero en la radio, con una voz leyendo fragmentos entre canciones de banda y anuncios de pollerías,
luego en el periódico, con una foto lejana del cerro y el título que hablaba de motines silenciados y accidentes minimizados. No era portada nacional, pero en la región fue tema de conversación. En la tienda, en la fila de las tortillas, en la parada del camión, la gente se pasaba el periódico de mano en mano. En la oficina de don Rogelio, la reacción fue furiosa. «¿Quién anda filtrando cosas?», gritaba golpeando el escritorio. «Esto nos puede traer auditorías, multas, hasta demandas». El ingeniero Suárez, pálido, hablaba de control de daños, de narrativa alternativa. «Podemos decir que es exagerado, que son historias viejas», sugirió. «Recalcar que ahora cumplimos con todas las normas no es tan fácil», intervino el licenciado Herrera. «En el artículo mencionan números de expediente, fechas. Eso no se lo inventa una cocinera. Alguien está juntando papeles». «¿Y qué propone?», escupió don Rogelio. El abogado suspiró. «Sería peor intentar taparlo todo», admitió. «En este clima, los escándalos de minas pegan fuerte. Lo que podemos hacer es abrir una mesa de diálogo con las familias, ofrecer indemnizaciones a quienes se reconozcan oficialmente, mostrar disposición a mejorar la seguridad y, sobre todo, tomar la iniciativa de revisar los archivos antes de que venga alguien de afuera a exigírnoslo». «¿Y la revoltosa?», preguntó Rogelio entre dientes. «Porque tiene que haber alguien moviendo esto desde adentro». El ingeniero dudó, recordando la conversación con Lucía en su oficina, la insistencia por las listas. «Hay gente que hace preguntas», dijo sin dar nombres, «pero despedir a una cocinera ahora solo encendería más fuego. Mejor la dejamos quieta, al menos de momento. No era la protección perfecta, pero sí un respiro». Lucía no supo de esos diálogos exactos, pero sí notó cambios. Empezaron a llegar cascos nuevos, se organizaron capacitaciones de seguridad, apareció un aviso en el campamento anunciando que la empresa, en coordinación con autoridades, abrirá un proceso de revisión de incidentes pasados. «Ahora sí, muy preocupados», comentó Rosa con ironía leyendo el cartel. «¿Será por remordimiento o por miedo?». «Las dos cosas gastan, pero solo el miedo hace que suelten dinero», respondió Máximo, que había ido ese día a la mina. «Ustedes sigan apuntando». Poco tiempo después, algo que nadie esperaba sucedió. En la explanada frente a la mina, donde antes solo había tierra dura, empezaron a levantar un pequeño monumento. Nada espectacular. Un muro de piedra con una placa metálica sencilla. Un día la cubrieron con una manta blanca. Otro se anunció que habría una ceremonia. Lucía fue, sin saber si sentirse agradecida o enojada. Había demasiadas emociones encontradas. El día de la ceremonia, el cielo estaba despejado. Había jornaleros, familias, gente del pueblo, periodistas locales. También estaban don Rogelio, el ingeniero, el licenciado, incluso un representante de la Secretaría del Trabajo venido de Toluca, con traje oscuro y gafas. El funcionario habló de memoria histórica, de aprendizajes dolorosos. El empresario prometió no escatimar en seguridad. Palabras, siempre palabras. Pero cuando finalmente descubrieron la placa, Lucía sintió algo distinto. Porque grabados en el metal, en letras pequeñas pero claras, no solo aparecían frases generales. Había una lista de nombres. No todos, no los de todos los años, pero sí varios. Los muertos del último derrumbe, algunos identificados de accidentes pasados y, en un rincón, con un asterisco, en memoria de los jornaleros de las Tres Cruces cuyo nombre se perdió, pero cuya vida tuvo valor. Entre los nombres recientes, Lucía leyó Miguel Álvarez, Zumpango del Río. Se le hizo un nudo en la garganta. «Al menos aquí no dice unos cuantos», susurró. A su lado, Máximo, apoyado en su bastón, asintió. «No es justicia completa», dijo, «pero es un principio.
Antes ni eso daban. Daniel, que estaba con ellos, tomó una foto con su celular. «La voy a poner en mi tarea», anunció. «Y voy a decir que mi mamá ayudó a que estos nombres estuvieran aquí». Lucía se sonrojó. «No digas eso tan fuerte», pidió mirando alrededor por puro reflejo de años de miedo. Ana, la maestra, sonrió. «No te preocupes», dijo. «Él sabe cuándo hablar y cuándo solo escribir. Eso ya lo aprendió de ti». Con el tiempo el pequeño monumento se volvió un punto obligado para los nuevos trabajadores. Algunos dejaban flores, otros una lámpara vieja. De vez en cuando alguien encendía una veladora. No evitó que hubiera más problemas, ni borró de golpe toda la corrupción, pero sí cambió algo en la forma en que se hablaba del cerro. Ya no eran solo minas malditas, eran también el lugar donde por fin alguien había tenido el valor de poner por escrito lo que siempre se quiso callar. Lucía siguió trabajando en la cocina, pero no volvió a verse a sí misma solo como la que hace frijoles. En su casa el cuaderno de Daniel, ya convertido en su cuaderno también, se llenó de páginas. Empezó a anotar otras cosas, problemas con el agua en el pueblo, deudas que la gente tenía con las tiendas de raya modernas, historias de mujeres que viajaban horas para trabajar en casas de gente rica en la ciudad. «¿Y todo eso también vas a querer que salga en el periódico?», bromeaba Rosa. «No sé», respondía Lucía, «pero al menos no se va a perder». A veces, en las noches, se sentaba en la puerta de la casa a mirar el cerro. Las luces seguían subiendo y bajando, algunas de los cascos de los trabajadores, otras quién sabía de qué. Ella ya no trataba de explicarlas todas. Lo que sí sabía era que cada una, real o leyenda, merecía una historia con nombres, con detalles, con memoria. Se decía a sí misma, en silencio, «No soy rica, no tengo estudios, pero tengo ojos, oído y mano para escribir, y eso, aunque a los de arriba no les guste, también es poder». Y entendió, al fin, la lección que el cerro y la vida le habían enseñado a golpes. Que la dignidad de los humildes no se mide en lo que ganan por jornada, sino en la capacidad de no dejar que los poderosos escriban solos la historia. Que basta una mujer con mandil, un lápiz corto y la terquedad de no olvidar, para que los nombres que querían enterrar en el polvo de la mina terminen grabados en metal y en la memoria de un pueblo entero. Las minas de Zumpango y Tejupilco siguieron siendo peligrosas, duras, llenas de injusticia. Pero ya no fueron solo eso. Gracias a Lucía, a Máximo, a Ana y a otros que se atrevieron a hablar, también se convirtieron en un símbolo de algo más, del momento en que los jornaleros explotados y los motines silenciados empezaron a salir, poco a poco, de la oscuridad, como las luces tercas que siguen subiendo del cerro en las noches, recordándole a todos que hay historias que por más que se intente, nunca se pueden apagar del todo.